Esa es solo Clara, ayuda en la casa. Lo dijo con tanta naturalidad, con una media sonrisa y un encogimiento de hombros, como si yo fuera un objeto antiguo que venía con la propiedad. Mi propio hijo. En mi propia casa. Una casa por la que sangré, una que junté con callos, comidas perdidas y noches sin dormir. No sabía que aún era legalmente mía. Nunca preguntó. Y tal vez ese fue el primer acto de traición. Tenía 29 años cuando dejé Galicia para siempre. Mateo tenía apenas 6 años, y la tinta de los papeles de divorcio aún no se había secado cuando lo metí en el asiento trasero de un viejo Seat destartalado y manejé lejos de Santiago de Compostela con nada más que una mochila, una libreta de ahorros con 200 euros y la clase de determinación silenciosa que surge de estar demasiado cansada para seguir llorando. El pequeño piso al que nos mudamos en las afueras de Vigo apenas tenía calefacción. Los inviernos eran duros. Los veranos, peores. Pero lo hice habitable. Conseguí un trabajo limpiando pensiones durante el día, sirviendo mesas por las tardes y trabajando el turno de noche en una gasolinera 24 horas los fines de semana. 3 trabajos. Sin descansos. Sin ayuda. Mateo nunca pasó hambre. Nunca se perdió una excursión escolar. Pensaba que la magia simplemente ocurría en nuestra casa, que el dinero para el almuerzo aparecía como por arte de magia y los zapatos nuevos llegaban a la puerta antes de que sus pies superaran los viejos. No me vio llorar en el agua de los platos ni quedarme dormida sentada en la sala de descanso a las 3 de la madrugada. No lo dejé. Con cada paga, guardaba un poco. 40 euros aquí. 25 euros allá. Algunas semanas, solo eran monedas sueltas. Durante 18 años, ahorré cada céntimo libre. Sin cumpleaños. Sin vestidos nuevos. Sin vacaciones. Solo el sueño de un terreno. Una casa. Un lugar que sería nuestro. En 2015, lo encontré. Una casa de adobe bañado por el sol al borde de Almería, Andalucía. Paredes de barro agrietadas, persianas torcidas, lavanda silvestre creciendo como hierba a lo largo del sendero. Era fea. Era perfecta. Firmé el cheque completo y no se lo conté a nadie. Estuve en el porche con las llaves en la mano y nadie con quien celebrar. Nadie con quien brindar, abrazar o bailar. Solo yo. Y un silencio tan profundo que resonaba. Pero por primera vez en mi vida, fue un silencio libre. Ahora, casi una década después, Mateo regresó. No como hijo, sino como un hombre con una prometida y suegros con abrigos de diseño que miraban mi casa como si fuera un pintoresco Airbnb. Sofía, su prometida, hablaba en tonos cortantes y se comportaba como una bailarina atrapada en el desierto. Sus padres preguntaron si podían quedarse solo por un tiempo mientras su casa de verano en Granada estaba en renovación. Dije que sí. Por supuesto que lo hice. Preparé la habitación de invitados. Puse flores frescas en el jarrón debajo cerca de la chimenea. Llené la nevera con agua con gas y galletas sin gluten, aunque no tenía idea de que era realmente el gluten. Me puse mi Rebeca más suave y me recogí el cabello como siempre hacía cuando quería desaparecer en el fondo. Se instalaron como si fueran los dueños del lugar. Como si me estuvieran haciendo un favor. Mateo apenas me miró la primera noche. Estaba demasiado ocupado mostrando a los padres de Sofía las vigas que planeaba restaurar, y explicando cómo el adobe necesitaba cuidados especializados. Me quedé en la cocina, con las manos alrededor de una taza de té de hierbabuena que se había enfriado, viendo a mi hijo mentir con la facilidad de un anfitrión experimentado. No sabía la verdad. Todavía no. Pero eso es lo que tiene el silencio. Guarda todo su poder, hasta el momento en que se rompe. Comenzó con la alfombra. La tejida por artesanos locales que compré de segunda mano en un mercado en la carretera de Mojácar. Mateo la enrolló una mañana mientras yo estaba afuera cuidando las macetas de romero y la reemplazó con una monstruosidad beige pálido que Sofía eligió en línea. Dijo que hacía que la habitación se sintiera más luminosa. No dije nada, aunque el sol siempre caía perfectamente por las ventanas del salón al mediodía, derramando oro sobre esa vieja alfombra como si perteneciera allí. Luego fue el sofá, desplazado 6 centímetros a la izquierda para maximizar el flujo. Después, los libros. Mis libros. Sacados de la estantería central para hacer espacio para los jarrones de cerámica de Sofía y una cita enmarcada que decía, solo buenas vibras. La miré durante mucho tiempo, preguntándome si el duelo, el agotamiento y el resentimiento silencioso contaban como mala energía. Llevaban aquí solo una semana, pero la casa había comenzado a sentirse como un hotel en el que no era bienvenida. Sofía empezó a llamarme Clara. Nadie me había llamado Clara, ni siquiera cuando era niña. Siempre fue Clara, suave pero fuerte,
el nombre que mi abuela susurraba mientras pasaba los dedos por mi cabello. Pero para Sofía, era Clara, el alegre accesorio de la casa que aparecía con toallas limpias y leche de almendras. Dejaba vasos manchados de pintalabios en la encimera. Tomó mi receta de guiso de ternera y le añadió cúrcuma. Dijo que así sabía menos plano. Sonreí, asentí, aunque lo único plano era su tono. Mateo se reía de todo. Lo veía sentado en el brazo del sofá como si perteneciera allí, como si hubiera construido este lugar con sus propios huesos. Le dijo al padre de Sofía que planeaba preservar los principios de diseño de mi difunto padre, como si Julián hubiera colocado un solo ladrillo en esta casa. Como si no hubiera firmado cada cheque. Pintado cada pared. Arrancado maleza hasta que mis nudillos se agrietaron. Y entonces lo escuché. Estaba pasando por el pasillo de invitados, con una cesta de ropa en la mano, cuando la madre de Sofía, Pilar, creo, bajó la voz. Es muy amable de tu parte mantenerla por aquí, dijo, suavemente. Quiero decir, parece inofensiva. Mateo se rió. Ha estado aquí desde siempre. Conoce el lugar como la palma de su mano. No la corrigió. No dijo soy su hijo. No dijo esta es su casa. Solo dejó que la mentira goteara en el aire como miel sobre azulejos. Lenta. Pegajosa. Permanente. Regresé a la cocina y puse la cesta de ropa abajo. El fregadero ya estaba lleno otra vez. 2 vasos, un cuenco con avena incrustada. Abrí el grifo. El agua tibia corrió sobre mis manos mientras comenzaba a fregar uno de los vasos. Enjuagar. Secar. Colocar. Luego me di cuenta de que lo había vuelto a tomar. Lavé el mismo vaso 2 veces. Miré el vaso impecable en mi mano. Mi reflejo era débil en la superficie, distorsionado, borroso, como si ya no perteneciera aquí. No en esta versión de la casa. No en esta fantasía curada que Mateo había creado para la familia de Sofía. Pensé en todas las cosas que había cargado. El peso de sus fiebres. Las noches que me quedé despierta sosteniendo su pequeña mano durante las tormentas. La vez que robé panecillos del trabajo para mantenerlo alimentado aquel diciembre cuando los precios de la gasolina subieron. Trajo a casa un dibujo titulado Mi castillo con mamá. Ahora, en su castillo real, ni siquiera era la reina. Solo la ayuda. La que conocía el lugar como la palma de su mano. Y lentamente, dolorosamente, esa mano estaba aprendiendo a cegarse en un puño. El brunch fue idea de Mateo. Un encuentro vecinal, lo llamó, como si fuera algún tipo de pilar de la comunidad en lugar de un invitado que no había pagado un céntimo por el tejado sobre su cabeza. Imprimió invitaciones con cartulina crema y una fuente cursiva que hacía que mi nombre pareciera extranjero, luego las repartió como si fueran regalos de fiesta. El domingo llegó rápido. Me levanté temprano, amasando masa con las muñecas doloridas y sazonando el rabo de toro justo como debía. Organicé las sillas bajo el olivo del patio trasero, puse los platos buenos, pulí la plata que Mateo ni siquiera sabía que teníamos. Al mediodía, el patio se llenó de risas suaves y el tintineo de copas de cava. El tipo de risas que solía imaginar detrás de ventanas cerradas mientras fregaba bañeras de pensiones, preguntándome cómo sonaban los ricos cuando no estaban mirando. Ahora lo sabía, sonaban como Mateo. Llevaba una de esas camisas de lino que nunca se arrugan, desabrochada lo suficiente para parecer despreocupado. Sofía estaba a su lado, sonriendo de esa manera que no llegaba a sus ojos. Flotaban entre los invitados, saludando a las personas por su nombre. Me quedé mayormente en la cocina, rellenando vasos, limpiando migajas de los manteles, doblando servilletas que Sofía dejaba en montones arrugados. Luego vino el recorrido. Estaba junto a la chimenea, gesticulando con orgullo. Las vigas originales son de los años 20. Estoy pensando en abrir más este espacio, traer luz. Tal vez derribar la pared este y reemplazarla con paneles de vidrio. Un hombre con una camisa floreada preguntó, «Vaya, ¿es tu primera renovación?» Mateo sonrió. La primera de muchas. Es importante preservar el legado de mi padre. Este lugar significa mucho para nuestra familia. Nuestra familia. Entré entonces, cargando una jarra de té de hibisco helado, justo cuando alguien se volvió hacia él y preguntó, «¿Y quién es la encantadora mujer que está ayudando?» Mateo no dudó. «Oh, esa es Clara, ayuda en la casa. No mi madre. No la mujer que construyó esta casa. Ni siquiera una amiga. Solo alguien que ayudaba». La palabra aterrizó como una piedra en mi pecho. Ayuda. Como si fuera parte del personal. Un accesorio. Un pilar de soporte sin rostro sosteniendo la fantasía. Nadie notó la pausa en mi paso. Nadie vio la forma en que agarré el asa de la jarra un segundo más de lo necesario.
Sonreí, asentí y volví a la cocina. Allí, detrás de la puerta batiente, me apoyé en la encimera y exhalé. Podría haberme llamado cualquier cosa. Una pariente. Una mentora. La mujer que se desgarró las manos para asegurarse de que tuviera una vida mejor que la mía. Pero no lo hizo. Y lo peor era que le salió demasiado fácil, como si ya fuera la versión de mí que él creía. Lo crié para que hablara con orgullo. Él aprendió a bogar en silencio. Y ahora, incluso mi nombre estaba desapareciendo de la historia. Esa noche, después del brunch y de lavar los últimos vasos de vino, me senté sola en el estudio con el cajón abierto de par en par. Los papeles dentro olían ligeramente a lavanda y polvo, mi vida doblada en tinta legal y firmas desvaídas. Revisé las carpetas de Manila hasta que la encontré. La escritura. Papel pesado, grabado, con los bordes ligeramente curvados por el tiempo. Y allí, cerca de la parte inferior en letras grandes, Clara Ruth Martínez, única propietaria. Pasé el pulgar por las letras. Nunca había preguntado bajo el nombre de quién estaba la casa. Solo asumió que se había convertido en suya, como los hombres como él heredan legados que no ganaron. Pero nunca transferí el título. No era ingenua. Había visto a demasiadas mujeres perder todo lo que construyeron en nombre del amor o la obligación. ¿Esta casa? ¿Este santuario de tonos terrosos con paredes agrietadas y alma? Era mía. A la mañana siguiente, llamé a Silvia, mi abogada en Granada. Era astuta, de cabello plateado, y una vez me había dicho, si te importa, ponlo por escrito. Le conté sobre los invitados, las renovaciones, la forma casual en que mi hijo me había abogado de mi propia historia. Me dijo que teníamos trabajo por hacer. En 3 días, los papeles de la propiedad fueron revisados, rearchivados y el fideicomiso actualizado para incluir una adenda. No se podían ejecutar alteraciones, ventas ni subarriendos sin mi consentimiento explícito y notariado. Esa misma tarde, revisé mi vieja cuenta bancaria conjunta, la que había olvidado después de que Mateo cumpliera 25 años. Un escalofrío me recorrió. 28.000 euros. Desaparecidos. Transferidos hace 2 meses a una cuenta bajo Diseños Martínez S.L. Nunca pidió permiso. Nunca me lo dijo. Solo retrocedió al pasado y tomó lo que creía que aún le pertenecía. No grité. No llamé. Simplemente imprimí el extracto bancario y lo metí en la misma carpeta que la escritura. Había aprendido el poder del silencio. Cuando se usaba con precisión, dolía más que cualquier grito. Más tarde, cuando todos salieron a una cena, caminé por el salón y ajusté discretamente el altavoz inteligente. Activé el registro de audio. Lo sincronicé con mi teléfono. Desde ese momento, la casa escuchaba conmigo. Lo que siguió fue un desfile de arrogancia vestido de cava y dientes blancos. Creo que podríamos convertir la habitación de invitados en un estudio para Sofía, reflexionó Pilar una tarde. Ese viejo almacén podría convertirse en una bodega de vinos, añadió Sofía, asomándose a mi estante de especias. Y luego, una noche, mientras el crepúsculo cubría las sierras de un suave morado, escuché al padre de Sofía decirlo claramente mientras servía un coñac a Mateo en el patio. Sabes, este lugar tiene un potencial real. Con las mejoras adecuadas, podríais convertirlo en un Airbnb de lujo. Piénsalo, vosotros 2 podríais hacer una fortuna. Contuve la respiración. Esperando. Mateo se rió. Sí. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Chocó su copa con el hombre que no sabía que yo aún vivía en cada pared de esta casa. Olvidó que la escritura tenía mi nombre. ¿Pero la casa? La casa recordaba cada sacrificio que había hecho. El sol de la mañana se derramaba sobre el jardín de baldosas de barro como oro caído del cielo. Los arbustos de lavanda temblaban con la brisa, y la sierra más allá de la línea de la propiedad se sonrojaba en tonos rosas y óxidos. Era el tipo de mañana con la que la gente sueña cuando dice que quiere escapar al desierto. Preparé el brunch con cuidado, servilletas prensadas a mano dobladas en formas de flores de lavanda, un mantel cosido por mi propia madre, y jarras de barro llenas de té de hibisco helado y agua de limón, con condensación ya formándose en los lados. Había empanadillas frescas envueltas en hojas de maíz, bollos de pimientos verdes aún calientes del horno, y rebanadas de torrijas empapadas en miel apiladas como torres suaves. La familia de Sofía llegó alrededor de las 10:30, con sombreros para el sol y tonos pastel suaves, como si hubieran salido de un catálogo. Mateo llevaba una camisa azul pálido, con las mangas enrolladas lo suficiente para mostrar antebrazos bronceados por un privilegio heredado. Le sonreía como el orgulloso curador del legado de alguien más. Gracias a todos por venir, comenzó, de pie a la cabecera de la mesa, con una copa de cava en la mano.
Esta casa ha sido parte de mi familia durante generaciones. Y ahora, con Sofía, esperamos honrar su legado, construir sobre él y crear algo verdaderamente especial aquí en Almería. Me quedé detrás de él, colocando silenciosamente un cuenco fresco de salsa en la mesa. Nadie me miró. Mateo continuó: estamos agradecidos de tenerlos a todos aquí, y no podemos esperar por lo que viene después. Me aclaré la garganta. El sonido cortó limpiamente el tintineo de las copas y la conversación ociosa. Sofía levantó la vista, desconcertada. Mateo se giró, su sonrisa vacilante. Me gustaría decir unas palabras, dije, colocando una carpeta de cuero junto al jarrón de flores en el centro de la mesa. Abrió la boca, probablemente para detenerme, pero ya estaba desdoblando los papeles, la escritura original, el fideicomiso actualizado, los documentos notariados que afirmaban la propiedad única, y, en la parte superior, 3 copias nítidas de notificaciones de desalojo formales. ¿Qué es esto?, preguntó la madre de Sofía, parpadeando. Presioné reproducir en la pequeña grabadora de voz que tenía en la mano. La voz de Mateo se derramó, casual y venenosa. Es un peso muerto. Esta casa está desperdiciada en ella. Un silencio agudo cayó. Pilar, la madre de Sofía, se atragantó con su cava, tosiendo en su servilleta. Sofía miró a Mateo, el color desapareciendo de su rostro. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz tranquila. Inquebrantable. Tienen 72 horas para desalojar esta propiedad, dije, deslizando las notificaciones por la mesa como si fueran cartas de juego. Y no te preocupes, Mateo. Te ayudaré a empacar, igual que te ayudé a sobrevivir, pagar la escuela y construir la vida que ahora usas para fingir que no existo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Recogí mi carpeta, alisé el mantel y me giré hacia la cocina. El sol de Andalucía seguía brillando. Las empanadillas seguían calientes. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Yo también lo estaba. Mateo me siguió adentro esa tarde, tropezando con disculpas que parecían grava suelta, demasiado poco, demasiado tarde, y afiladas al pisarlas. Mamá, no quise decir eso, dijo, con la voz quebrándose mientras estaba en la puerta de la cocina, aún vestido con lino de brunch y vergüenza. Solo, no quería que me juzgaran. No entiendes la presión, los padres de Sofía, ellos esperan. Entiendo bastante, dije, todavía de espaldas mientras enjuagaba los últimos vasos. Lo que dijiste no fue un accidente. Fue una elección. Suspiró, acercándose más. No tenías que humillarme. Me giré entonces, lentamente, con la toalla en la mano, el rostro ilegible. No, dije. Eso lo hiciste tú mismo. Lo intentó de nuevo, más suave. No tenías que hacerlo público. No lo hice, respondí. Lo hice legal. Ese silencio lo detuvo más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Se hundió en una de las sillas de la cocina, con los hombros caídos como un niño que acaba de darse cuenta de que nadie vendría a rescatarlo. No entiendes lo que esto me hará. Puse la toalla abajo, finalmente encontrando sus ojos. Te di todo, dije, con voz baja pero firme. Tú les diste una mentira. Y en el proceso, me enterraste bajo ella. No tuvo respuesta. En una semana, Sofía empacó sus cosas. La vi arrastrando 2 maletas doradas por el camino sin siquiera un adiós. Su madre la siguió un día después, mirándome desde la ventana de un SUV negro como si la hubiera ofendido personalmente al negarme a seguir siendo pequeña. Mateo se quedó unos días más, callado y con los ojos rojos, pero cuando llegó la fecha límite, también se fue. Cambié las cerraduras esa misma tarde. 3 días después, un periódico doblado apareció en mi puerta. El Faro de Almería. Portada. La criada que era dueña de la casa. La historia estaba debajo de una foto en tono sepia de mi casa de adobe, la luz del sol bañando sus paredes agrietadas en desafío. La reportera, una joven que recordaba vagamente del mercado, había escrito sobre el sacrificio generacional, la invisibilidad del trabajo materno y el coraje que tomó reclamar espacio en un mundo que pedía a mujeres como yo que permanecieran pequeñas. En el mercado de agricultores la semana siguiente, una mujer tocó mi brazo suavemente y dijo: «Tú eres ella, ¿verdad? ¿La del artículo?» Asentí. «Bien por ti», susurró. Ya era hora de que alguien como nosotras tuviera la última palabra. La noticia corrió rápido en pueblos como este. Los susurros se convirtieron en asentimientos, los asentimientos en reconocimiento. No fama. Algo más profundo. Una leyenda silenciosa. Regresé a casa esa noche, me paré en el umbral de mi jardín y respiré el aroma de la albahaca y la tierra seca. Sin gritos.
Sin discursos. Solo silencio, servido frío, afilado y final. Del tipo que sabe a justicia. Pasó un año, y la casa floreció como si hubiera estado esperando a que alguien dejara de disculparse por su fuerza. Las paredes de adobe habían sido repintadas de un rojo arcilla cálido, besadas por el sol del desierto. Las flores silvestres se desbordaban de las jardineras bajo las ventanas, caléndulas, linaza azul, amapolas del desierto, alcanzando el cielo como si finalmente creyeran que pertenecían aquí. Las campanas de viento en el porche cantaban suavemente, afinadas para la paz en lugar de la tensión. Dentro, las habitaciones estaban más silenciosas, pero nunca vacías. Cada miércoles, un pequeño grupo de mujeres se reunía en mi patio trasero, madres con manos callosas y ojos cansados, cargando bebés en las caderas y dolor en la espalda. Mujeres que habían escuchado "nunca lo lograrás" demasiadas veces y aún así aparecían. Les enseñé cómo plantar cosas, cómo mantenerlas vivas, cómo hacer que el suelo devolviera cuando el mundo tomaba demasiado. Lo llamamos el proyecto Mesa del Jardín. Traían macetas agrietadas y bolsas de supermercado llenas de semillas. Nos arrodillábamos en la tierra juntas, hablábamos en susurros sobre fechas de juicios y contratos rotos, y reíamos más de lo que podrías pensar. Había poder en nombrar hierbas. En ver algo pequeño brotar. Una tarde, mientras tomábamos un descanso bajo la sombra del olivo, una madre joven llamada Serena se limpió el sudor de la frente y miró la casa. ¿Vives aquí sola?, preguntó, su tono ligero, pero sus ojos serios. Miré las paredes de adobe. Las enredaderas crecían constantemente a lo largo de la puerta lateral. La puerta de madera que había restaurado con mis propias manos. La pequeña huella de Mateo que una vez dejó cerca del cobertizo trasero, aún visible si la luz la golpeaba justo. Sonreí. Sola, dije. No. Vivo con cada versión de mí que construyó este lugar. Ella asintió lentamente, como si entendiera más de lo que quise decir. Más tarde esa noche, cuando la última de las mujeres se había ido y las herramientas estaban limpias y guardadas, me quedé descalza en el jardín. La tierra aún estaba tibia bajo mis dedos. En algún lugar de la casa, una tetera comenzó a silbar. El viento se levantó lo suficiente para mover las campanas y revolver la lavanda. Pensé en Mateo. No había sabido de él en meses. No lo extrañaba. Pero a veces, extrañaba la idea de él, el pequeño que dibujaba castillos con líneas torcidas y susurraba: «Eres mágica, mamá», mientras se dormía en una cama demasiado pequeña. Pero el niño se había ido. El hombre en el que se convirtió fue obra suya. ¿Y yo? Todavía estaba aquí. Los pensamientos finales vinieron como siempre lo hacían ahora, no amargos, no triunfantes, solo ciertos. Me presentó como la ayuda. Pero ayudar construyó un hogar. Y el silencio me dio la última palabra.